Dicen que un buen silbido puede salvarte la vida. En lo alto de las montañas, un campesino lanza un silbido agudo que cruza el valle y al otro lado, alguien responde. No es un juego, no es un código secreto, es un idioma completo. Un lenguaje capaz de transmitir frases enteras sin mover los labios. En este video descubrirás cómo funciona este misterioso idioma, por qué nació en lugares donde la voz humana simplemente no alcanza, cómo ha logrado sobrevivir a pesar del olvido y el avance de la tecnología. Y sí, vas a escuchar cómo suena hablar sin palabras. Un hombre se asoma desde una ladera escarpada en medio de un paisaje volcánico. Lleva las manos a la boca y lanza un silbido agudo que corta el aire como una flecha. Al otro lado del barranco, a casi 1 kilómetro de distancia, otro silbido responde con la misma precisión. No es una señal aleatoria, acaban de intercambiar un mensaje completo. Este idioma silbado no es un juego de sonidos ni un simple código entre pastores. Es una forma de comunicación articulada, que puede traducirse palabra por palabra al lenguaje hablado. En este instante, por ejemplo, uno le ha dicho al otro, voy para el caserío, nos vemos al anochecer. Todo eso usando solo silbidos. Para quienes no conocen este sistema puede sonar como un canto de pájaros prolongado o una melodía lejana, pero en realidad cada tono, cada variación en la intensidad o la duración representa una sílaba, una vocal, una consonante. El silbo traduce la lengua hablada en un formato sonoro que viaja mejor en el aire, especialmente en terrenos abiertos o montañosos. Y lo más sorprendente, el cerebro humano es capaz de entenderlo si lo entrena. De hecho, muchos niños en ciertas regiones del mundo lo aprenden como parte del currículo escolar y pueden mantener conversaciones enteras sin emitir una sola palabra hablada. Hablan silbando, y para ellos eso es tan natural como leer o escribir. ¿Imaginas poder conversar con alguien a más de 1 kilómetro de distancia sin teléfono, sin radio, sin internet? Lo han hecho durante siglos, y este video apenas comienza, porque lo que hay detrás de estos silbidos es una historia milenaria de adaptación, ingenio y resistencia cultural. ¿Por qué nació este idioma? En regiones montañosas donde el eco es más fuerte que cualquier grito, la voz humana se vuelve insuficiente. Hace siglos comunidades enteras enfrentaban un problema muy simple pero urgente. ¿Cómo avisar algo a quienes están del otro lado del valle cuando una palabra no alcanza la distancia? Fue allí, en medio de cañones profundos, caminos empinados y aire seco, donde nació una solución brillante: transformar el habla en silbidos. No se trató de una invención académica ni de un experimento científico. Fue la respuesta natural de personas que necesitaban comunicarse en su entorno. Y en lugares como La Gomera, en las Islas Canarias, ese lenguaje se volvió parte de la vida diaria. El silbo se adaptó al terreno. A diferencia del habla común, que se dispersa fácilmente, los silbidos se proyectan con claridad, rebotan en las montañas y recorren distancias de hasta 5 kilómetros sin perderse. Pastores, agricultores, comerciantes y hasta niños lo utilizaban para avisarse de todo, desde la llegada de visitas hasta el movimiento del ganado o emergencias. No era un idioma paralelo, sino una forma alternativa de pronunciar el idioma local. En el caso del silbo gomero, por ejemplo, cada silbido representa sonidos del español. Lo mismo ocurre con otras lenguas silbadas en Turquía, México o China, donde el silbido traduce la lengua materna en una forma sonora más eficiente para ciertos entornos. Este lenguaje no nació para el espectáculo, nació para sobrevivir. Y aunque hoy parezca exótico, es un ejemplo extremo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando su entorno lo reta a reinventarse. Lo increíble es que, en vez de desaparecer con el tiempo, en algunos lugares aún se enseña en las escuelas y se escucha en las montañas. ¿Cómo funciona un idioma silbado? A primera vista, podría parecer magia. ¿Cómo es posible que un simple silbido contenga una palabra, una frase, incluso una emoción?
Pero el secreto del lenguaje silbado está en la transformación de los sonidos del habla en tonos sostenidos, que pueden recorrer largas distancias. En un idioma silbado, cada vocal y consonante del lenguaje hablado se reemplaza por una variación tonal específica. No se trata de un silbido único para cada palabra, como si fuera un código Morse, sino de una adaptación sistemática del idioma completo. Por ejemplo, en el silbo gomero se emplean dos tonos principales, que suben y bajan en intensidad y duración para representar sílabas del español. I, E, A, O. Es decir, un hola silbado no es un símbolo aislado, sino la pronunciación entonada de esas mismas letras. Los hablantes dominan estas variaciones con tal precisión que pueden replicar la estructura fonética del idioma en un silbido continuo, diferenciando palabras similares y entendiendo frases completas. A lo lejos, lo que para un oído ajeno suena como una melodía aguda y uniforme, para ellos es una conversación con sujeto, verbo y complemento. Además, la técnica depende de la forma en que se coloca la lengua, los labios y las manos alrededor de la boca, lo que permite modular el sonido para alcanzar distintas frecuencias. Algunos silban con los dedos, otros sin ellos, pero todos logran lo mismo: emitir mensajes comprensibles que viajan mejor que la voz. Lo más impresionante es que no se necesita ninguna tecnología, solo entrenamiento auditivo y práctica. El cerebro humano es capaz de interpretar los tonos como lenguaje y con el tiempo distinguir un te espero arriba de un cuidado con la vaca. Este sistema no solo es eficiente, es también una prueba viva de que el lenguaje no depende únicamente de las palabras, sino de la necesidad humana de conectar incluso en el silencio. Caballo. ¿Dónde se habla este idioma silbado? Aunque parezca sacado de una leyenda antigua, el lenguaje silbado no es un mito ni una rareza extinta. Todavía hoy, en rincones apartados del mundo, hay comunidades que lo utilizan, lo enseñan y lo protegen como parte esencial de su identidad. Uno de los casos más emblemáticos es el de La Gomera, una de las islas del archipiélago español de Canarias. Allí, el silbo gomero fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se enseña en las escuelas como asignatura obligatoria y sigue usándose en festividades, caminatas por las montañas y hasta en la vida diaria. Los niños aprenden a silbar frases enteras como parte de su educación básica. En esta isla, silbar no es un juego, es hablar. Pero no es el único lugar del planeta donde el silbido es idioma. En las montañas de Turquía, la aldea de Kuşköy, que literalmente significa pueblo de los pájaros, mantiene una forma ancestral de comunicación silbada basada en el idioma turco. Los habitantes la usan para cruzar mensajes entre laderas empinadas, especialmente cuando las condiciones del terreno o el clima no permiten el uso de teléfonos ni radios. También hay lenguas silbadas en México, donde algunas comunidades indígenas como los chinantecos de Oaxaca han desarrollado sistemas complejos para traducir sus lenguas nativas a silbidos. En China, en los valles montañosos de la región de Miao, persiste una tradición similar, aunque con menos vitalidad. Estos lugares tienen algo en común: paisajes extremos, culturas resilientes y una necesidad compartida de comunicarse más allá de los límites de la voz. Aunque el mundo moderno ha traído teléfonos móviles y otras tecnologías, estos idiomas silbados siguen vivos porque no solo son prácticos, sino profundamente simbólicos. Representan una forma de estar en el mundo, con los oídos atentos, la naturaleza como aliada y el lenguaje como un eco que viaja por el aire. ¿Por qué no desaparece? Uno pensaría que con los teléfonos celulares, el internet y los sistemas de mensajería, un idioma silbado sería lo primero en desaparecer. Pero no. Contra todo pronóstico, estos lenguajes han resistido al tiempo, a la modernización e incluso al olvido. La razón principal no es solo la utilidad práctica. Lo que realmente mantiene vivos estos idiomas es el orgullo cultural.
En lugares como La Gomera, el silbo no es solo una herramienta, es un símbolo de pertenencia. Enseñarlo a los niños no es solo formar comunicadores, es formar herederos de una identidad colectiva que se niega a ser borrada. Además, ha habido una toma de conciencia. Durante años, estos lenguajes fueron despreciados o vistos como rudimentarios. Hoy, en cambio, se reconocen como expresiones lingüísticas sofisticadas, adaptaciones creativas a los entornos geográficos más desafiantes. Son tecnologías humanas desarrolladas sin cables ni satélites, pero con una eficacia que sigue sorprendiendo. También influye el turismo cultural. Muchos viajeros que visitan estas regiones quedan fascinados con la idea de que alguien pueda mantener una conversación completa silbando. Esto ha despertado interés académico, documental y mediático, dándole visibilidad global a una tradición que antes solo era local. Y hay algo más profundo. El lenguaje silbado resiste porque responde a una necesidad universal, la de hacerse oír. En la distancia, entre montañas, entre campos, entre personas que no se ven pero se buscan. Es un recordatorio de que la comunicación no depende de lo digital, sino de la voluntad de conectar. Mientras haya alguien dispuesto a enseñar, otro a escuchar y un paisaje que lo permita, estos idiomas no desaparecerán, porque no son reliquias, son voces vivas que aún cruzan el viento. ¿El futuro se puede silbar? Hoy, cuando todo parece correr más rápido que el sonido, el hecho de que aún existan idiomas silbados nos obliga a detenernos, a escuchar con otros oídos, a imaginar que no todo tiene que ser dicho con palabras escritas o digitadas. Y si el futuro del lenguaje no está solo en la inteligencia artificial, sino también en recuperar formas antiguas de decir las cosas, y si los idiomas del mañana pudieran combinar silbidos, gestos, miradas y silencios, en lugar de depender exclusivamente de pantallas? Lo que está claro es que estos lenguajes no son un eco del pasado, sino una posibilidad del presente. Sobreviven no por casualidad, sino porque todavía hay algo profundamente humano en lanzar un mensaje al viento y esperar que alguien lo escuche. Y ahora que lo sabes, puede que la próxima vez que escuches un silbido en el aire, no lo tomes como una simple llamada, sino como una lengua viva. Una que no necesita palabras, solo intención. Pero queremos saber lo que tú piensas. ¿Crees que este tipo de lenguajes podrían tener un lugar en el mundo moderno? ¿O están destinados a desaparecer con el tiempo? Te leemos en los comentarios. Esto fue RetroClick, donde mirar hacia atrás siempre te lleva a descubrir algo nuevo. Y si este video te pareció interesante, déjanos un like y coméntalo para que más personas puedan descubrir esta historia. Así ayudas a que el algoritmo de YouTube lo recomiende y llegue más lejos.